Mi esposa me engañó con su entrenador personal y pidió la mitad de todo en nuestro divorcio, pero no sabía que mi padre era el verdadero dueño de nuestra casa y ahorros. Nunca pensé que llegaría a escribir aquí, pero aquí estoy. Soy un contador de 35 años, trabajando en una empresa local desde hace casi 10 años. Siempre he sido una persona bastante práctica, con los pies en la tierra, y supongo que es por eso que he podido mantener la calma durante todo esto. De todos modos, estoy casado con Katy, que tiene 33 años. Llevamos juntos alrededor de 5 años, pero casados solo 2. No tenemos hijos, lo cual, ahora que lo pienso, probablemente sea una bendición. Katy no ha trabajado desde que nos casamos. Solía trabajar en marketing, pero después de casarnos, quiso tomarse un descanso y centrarse en nosotros. No me importó. Gano lo suficiente para mantenernos a los dos, y pensé que sería algo temporal. Tenemos una casa y una cuenta de ahorros decente. No es nada extravagante, pero suficiente para vivir cómodamente. Katy ha estado en casa la mayor parte del tiempo, pero últimamente las cosas empezaron a cambiar. Es difícil precisar exactamente cuándo lo noté, pero Katy comenzó a actuar distante. Se quedaba fuera por más tiempo cuando salía con amigos o al gimnasio. Dejó de ser cariñosa y se ponía a la defensiva cuando le preguntaba qué estaba pasando. Al principio lo atribuía al estrés o a una mala racha en el matrimonio, pero a medida que pasaban las semanas, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Y vaya que tenía razón. Una noche, mientras Katy estaba en la ducha, su teléfono vibró con un mensaje. De pura inercia, miré la pantalla. Era de un tipo llamado Derek. Al principio no pensé mucho en ello, pero algo en la forma en que estaba redactado el mensaje me hizo sentir incómodo. No puedo esperar a verte mañana, cariño, decía. Lo abrí, y lo que encontré confirmó mis peores temores. Ella había estado viendo a Derek, su entrenador personal, durante meses. Los mensajes eran explícitos, llenos de planes para el futuro, planes que claramente no me incluían. Me quedé congelado, mirando el teléfono. No podía creerlo. La mujer con la que me casé, la persona en la que confiaba, me estaba engañando. Pero en lugar de sentir rabia o tristeza, solo me sentí entumecido. Tal vez era el shock, o tal vez era mi naturaleza pragmática la que entró en acción, pero sabía que tenía que enfrentarla sin perder la calma. Cuando salió del baño, le entregué el teléfono con calma y le pedí que me lo explicara. Al principio intentó negarlo, diciendo que no era nada, solo una broma. Pero cuando le leí algunos de los mensajes, se dio cuenta de que no tenía sentido mentir. Quiero el divorcio, dijo, sin ninguna señal de remordimiento, sin disculpas, sin culpa, nada. Solo una declaración fría y desapegada. Admitió que había estado viendo a Derek por un tiempo y que ya no era feliz en nuestro matrimonio. No se molestó en endulzarlo, me estaba dejando por. Pero lo que realmente me sorprendió fue su siguiente movimiento. Sin perder el ritmo, comenzó a hablar sobre la división de bienes. Dijo que quería la mitad de todo, la casa, los ahorros, todo lo que habíamos construido juntos. Incluso sugirió que se lo merecía porque había sacrificado su carrera para apoyar la mía. No podía creer el descaro. Me mantuve calmado, tal vez porque ya me había desconectado emocionalmente en ese momento, o tal vez porque, en el fondo, sabía algo que ella no sabía. Así que estuve de acuerdo. Le dije que si quería el divorcio, no la pelearía. Podía tener la mitad de lo que ella pensaba que tenía. Parecía sorprendida, probablemente esperaba una pelea o algún tipo de colapso emocional, pero no iba a darle esa satisfacción. Lo que Katy no sabía, y lo que no sentí la necesidad de decirle, era que casi todos nuestros bienes estaban a nombre de mi padre. Verás, mi padre es un hombre bastante astuto. Hace años, cuando comencé a ganar un dinero decente, me sugirió que pusiera todos mis activos principales a su nombre. Me explicó que sería una forma de protección en caso de que algo saliera mal en el futuro, ya sea deudas, demandas o, como resultó ser, una esposa infiel. En ese momento no pensé mucho en ello, solo parecía una planificación financiera inteligente.
Así que cuando Katy exigió la mitad de todo, sabía que no obtendría lo que esperaba. En los papeles, no tenía mucho. Solo una cuenta bancaria modesta, un coche a mi nombre y algunas otras cosas menores. La casa, técnicamente, pertenecía a mi padre, y la mayor parte de mis ahorros también estaban en cuentas bajo el control de mi padre. En lugar de involucrarme en una batalla judicial complicada, sugerí que resolviéramos las cosas a través de la mediación. Pensé que sería más fácil y económico para ambos. Ella aceptó, claramente pensando que se llevaría una parte significativa de mis activos. Lo que no sabía era que este acuerdo con mi padre llevaba años en vigor. Y, honestamente, me había olvidado de él hasta que comenzaron las conversaciones sobre el divorcio. No es que hubiera planeado una situación como esta, pero no puedo negar que estoy agradecido por la previsión de mi padre. La casa en la que vivíamos pertenecía técnicamente a él, al igual que la mayoría de las inversiones y ahorros que Katy tenía en mente. Siempre había mantenido un perfil financiero bajo a mi nombre, viviendo de manera modesta, lo que hizo que nadie, incluyendo a Katy, realmente lo cuestionara. Tan pronto como comenzó el proceso de divorcio, le conté a mi padre. No estaba muy contento con la situación, ¿qué padre lo estaría? Pero entendía la importancia de mantener todo bajo control. Consultamos con un abogado, solo para asegurarnos de que todo estuviera en regla y legalmente sólido. Resultó que todo estaba en perfecto orden. Katy podía exigir todo lo que quisiera, pero no había mucho a mi nombre para que pudiera tomar. Katy no perdió el tiempo y contrató a un abogado de divorcios muy agresivo, uno de esos tiburones que promete llevarse todo lo que puedan. Mientras tanto, yo contraté a un abogado discreto pero respetable, alguien que se especializaba en casos como el mío, donde había dinámicas financieras complicadas en juego. No quería hacer un gran escándalo con esto, pero tampoco iba a dejar que Katy y su abogado me empujaran. El primer paso en el proceso de divorcio fue la divulgación de activos, lo que, como puedes imaginar, no salió como Katy había planeado. Puse todo sobre la mesa, tal como lo exige la ley, pero cuando vio lo poco que realmente estaba a mi nombre, la sonrisa confiada de su abogado se desvaneció. Pude notar que ambos estaban confundidos, tal vez incluso sospechosos, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. Todo lo que proporcioné era veraz y no había activos ocultos. Entonces Katy comenzó a insultarme justo allí, llamándome idiota y acusándome de mentir. Pero, como dije, proporcioné todo lo que tenía. Después de una serie de acusaciones y voces elevadas, me fui diciendo que discutiremos todo una vez que ella se haya calmado. Y aquí estoy, recurriendo a Reddit porque no estoy seguro de si he manejado esto de la manera correcta. Así que, Reddit, ¿soy yo el idiota por aceptar darle la mitad de lo que es mío, sabiendo que en realidad no va a recibir nada cercano a lo que espera? Actualización 1. Las cosas están empezando a calentarse. Después de la divulgación inicial de los activos, Katy estaba completamente incrédula. Claramente pensaba que estaba ocultando algo mientras me acusaba y me insultaba, y su abogado no era mucho mejor. La expresión en su cara cuando vieron los números modestos en papel fue impagable. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a exigir una investigación más exhaustiva. Katy seguía preguntando dónde estaba todo el dinero, la casa, las inversiones, los ahorros que asumió que teníamos. No podía creer que después de años de matrimonio no hubiera más para dividir. Su abogado contrató rápidamente a un contador forense para investigar más a fondo, pensando que había escondido dinero en cuentas secretas. Al principio, estaba un poco nervioso, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que esto solo prolongaría todo el proceso. Pero después de hablar con mi abogado y revisar todo de nuevo, me di cuenta de que no había nada que pudieran encontrar legalmente. Todo lo que había declarado era 100% exacto y no había ninguna pista que los llevara a los activos a nombre de mi padre. A medida que la investigación se prolongaba, se podía ver la frustración en la cara de Katy. Ella estaba acostumbrada a obtener lo que quería, pero esta vez no había nada para que ella se llevara. Es como si no pudiera aceptar el hecho de que se estaba quedando sin casi nada. El siguiente movimiento de Katy fue tratar de argumentar que ella había contribuido significativamente a mi carrera y a nuestro estilo de vida.
Afirmó que al quedarse en casa y manejar el hogar, me había permitido concentrarme en mi trabajo y avanzar en mi carrera. Aunque admito que tenerla a cargo de las cosas en casa fue útil a veces, no era como si estuviera dirigiendo una empresa de Fortune 500. Soy un contador de nivel medio y mi trabajo ha sido bastante estable durante años. No hubo un aumento meteórico en mis ingresos al que ella pudiera señalar y decir yo lo ayudé a llegar allí. Aún así, lo intentó. Katy intentó empujar la idea de que había sacrificado su propia carrera en marketing para apoyar la mía. Pero la verdad es que no había trabajado mucho antes de decidir que quería quedarse en casa, y aún así, fue una elección que hizo ella, no algo que yo le pedí. Su abogado mencionó esto repetidamente, tratando de pintarme como alguien que se había beneficiado de su sacrificio, pero una vez más, no había mucho que respaldara esa afirmación. En un momento dado, incluso intentaron involucrar a mis padres en los procedimientos. Katy quería demostrar que ellos me habían estado dando dinero por debajo de la mesa o que yo había estado escondiendo activos con su ayuda. Esta parte me enfureció especialmente. Mis padres no tenían nada que ver con esto, y arrastrarlos a esta situación era un golpe bajo. Afortunadamente, mi abogado pudo cerrar rápidamente esos intentos, pero estaba claro que Katy estaba desesperada. A medida que avanzaban los procedimientos de divorcio, Katy decidió tomar el asunto en sus propias manos. Si no podía obtener lo que quería a través de los tribunales, iba a intentar arruinar mi reputación de otras maneras. Comenzó a decirle a todos en nuestro círculo social que yo le había estado ocultando dinero, que había sido financieramente abusivo durante todo nuestro matrimonio. No podía creer las mentiras que estaba esparciendo. Oía a través de amigos en común que ella no paraba de hablar de cómo yo la estaba dejando sin nada, de cómo la había manipulado para que pensara que teníamos más de lo que en realidad teníamos. Incluso recurrió a las redes sociales, publicando comentarios vagos pero dirigidos sobre parejas narcisistas y traiciones. Algunas personas, por supuesto, se pusieron de su lado, siempre hay quienes apoyan a la persona que parece haber sido la víctima. Pero la mayoría de nuestros amigos más cercanos sabían mejor. Sabían que yo no era el tipo de persona que haría algo así. Era frustrante ver cómo ella intentaba arruinar mi reputación solo porque las cosas no estaban saliendo como quería, pero intenté no dejar que me afectara. Sabía la verdad, y las personas que realmente importaban también la sabían. Mientras Katy estaba ocupada ejecutando una campaña de desprestigio, yo me aseguraba de tener todo bajo control. Mi abogado y yo estábamos en comunicación constante, asegurándonos de tener todas las pruebas necesarias para demostrar mi versión de la historia. Documenté cada interacción que tuve con Katy, cada demanda que hizo y cada vez que intentó pintarme como el malo. Sabía que si esto llegaba a los tribunales, tener esa documentación sería crucial. También comencé a recopilar pruebas de su aventura con Derek. Aunque la infidelidad no siempre juega un papel importante en los acuerdos de divorcio, quería asegurarme de que quedara claro que ella no era la víctima aquí. Tenía capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaba con él, fotos que se habían tomado juntos e incluso declaraciones de algunos de sus amigos, quienes sabían de la aventura pero se habían mantenido en silencio. No es que quisiera humillarla, solo quería que la verdad saliera a la luz. Además, me preparé para la inevitable reacción. Sabía que una vez que saliera a la luz que ella no recibiría la mitad de todo, las cosas se pondrían feas. Así que mantuve mi distancia, centrándome en mi trabajo y en mi propia vida, mientras me aseguraba de que todo estuviera en su lugar para la siguiente fase del divorcio. Una cosa que hizo que todo esto fuera aún más interesante fue la reacción de Derek a todo esto. Cuando Katy le dijo inicialmente que quería dejarme por él, parecía totalmente de acuerdo. Tenían su pequeña fantasía romántica de empezar una nueva vida juntos. Pero en cuanto los procedimientos de divorcio comenzaron a complicarse, Derek empezó a echarse atrás. Resulta que no estaba tan comprometido con Katy como ella pensaba. Por lo que he escuchado, empezó a tener dudas cuando se dio cuenta de que estar con ella podría significar lidiar con sus problemas financieros. Katy esperaba una gran nueva vida con Derek, pero él no estaba listo para comprometerse con eso. De hecho, se supo que empezó a perder clientes en el gimnasio debido al escándalo.
Aparentemente, la gente no quiere trabajar con un entrenador que se involucra con mujeres casadas. Ahora, Derek ha estado tratando de distanciarse de Katy, y ella está empezando a darse cuenta de que tal vez esto no era el cuento de hadas que pensaba que sería. Casi me siento mal por ella, pero luego recuerdo todo lo que ha hecho. En cuanto a mí, me siento conflictuado. Por un lado, me siento reivindicado. Me alegra haber protegido mis activos y me alegra que Katy no esté obteniendo lo que esperaba. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentirme un poco triste. Después de todo, este fue mi matrimonio. Amé a Katy en su momento, y pensé que construiríamos una vida juntos. Ver cómo todo se desmorona así es duro, incluso si sé que es lo mejor. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro bastante salvaje desde mi última actualización. Katy está desesperada y lo está mostrando de la peor manera. Claramente se ha dado cuenta de que no va a obtener el pago que esperaba de este divorcio, y ahora está tratando de hacerme la vida imposible. Lo último es que ha estado haciendo amenazas sobre arruinar mi carrera y mi reputación en el trabajo. Me dijo directamente que, si no le facilitaba las cosas, dándole más dinero, se aseguraría de que todos en mi empresa supieran qué clase de basura soy. Al principio no estaba seguro de lo que quería decir, pero quedó claro cuando empezó a aparecer en mi oficina sin previo aviso. La primera vez, estaba calmada, pretendiendo que solo necesitaba hablar. Pero cuando le dije que no había nada más que discutir, explotó. Comenzó a alzar la voz, diciendo cosas como me aseguraré de que todos aquí sepan la verdad sobre ti. Afortunadamente, logré sacarla de allí antes de que la situación escalara más, pero está claro que se está volviendo impredecible. Su comportamiento en casa, o mejor dicho, en la casa temporal de sus padres, también ha sido errático. Después de darse cuenta de que no iba a obtener el gran pago que esperaba, se mudó de regreso con sus padres. Por lo que he escuchado, las cosas no han ido bien para ella allí. Sus padres la apoyan, pero no están exactamente contentos con cómo ha resultado todo. Supongo que incluso ellos ven a través de su acto de víctima. Amigos en común me han dicho que ha estado discutiendo con su familia y actuando como si estuviera al borde de un colapso nervioso. El aspecto legal de todo esto también se ha vuelto más problemático. El abogado de Katy está intentando todo lo posible para encontrar alguna suciedad sobre mí. Presentaron mociones para citar los registros financieros de mis padres, a pesar de que mi abogado ha explicado repetidamente que los activos de mis padres no están en juego en este divorcio. Es un claro intento de desestabilizarme, pero no está funcionando. El equipo de Katy también presentó una moción para tomar declaración a mis colegas en el trabajo, con la esperanza de encontrar algo, lo que sea, que sugiera que estaba escondiendo activos o recibiendo ingresos bajo la mesa. Están desesperados, pero es agotador lidiar con todo esto. Cada vez que creemos haber manejado una de sus solicitudes, regresan con otra. Toda la situación empieza a sentirse como una partida de ajedrez interminable. Cada movimiento que hago, Katy y su equipo tratan de contrarrestar, pero he estado un paso por delante gracias a mi abogado y las protecciones legales que mi padre estableció hace años. Aún así, es agotador, y no estoy seguro de cuánto tiempo más podré seguir con esto antes de que terminemos en los tribunales de verdad. Hablando de procedimientos legales, ya hemos intentado la mediación 2 veces, en realidad, y ambas veces ha sido un completo desastre. La primera sesión terminó después de unos 20 minutos cuando Katy se negó a ceder en su demanda de la mitad de la casa y nuestros ahorros. Mi abogado expuso la realidad de la situación, que la casa estaba a nombre de mi padre y que no había tanto dinero como ella pensaba. Pero Katy no quiso escucharlo, salió furiosa, acusándome de mentir y diciendo que el mediador estaba en su contra. El segundo intento no fue mucho mejor. Esta vez, Katy llegó con una lista de demandas completamente irreales. Quería la propiedad completa de la casa, la mitad de todos nuestros ahorros, aunque apenas existen, y pensión alimenticia por al menos 5 años. Cuando mi abogado explicó con calma, una vez más, que no tenía derecho a ninguna de esas cosas, Katy perdió el control. Comenzó a gritar sobre cómo había sacrificado todo por mí y cómo la estaba dejando sin nada. Yo me quedé sentado, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba furioso.
Ella fue la que me engañó, ella fue la que quiso el divorcio, y ahora actúa como si yo fuera el que le arruinó la vida. Es increíble. Después de esa sesión, quedó claro que este divorcio va a terminar en los tribunales, lo quiera o no. Además de eso, Katy ha estado pidiendo dinero prestado a su familia y amigos para cubrir los honorarios legales. Claramente no esperaba que el divorcio se alargara tanto, y ahora se está quedando sin fondos. No estoy seguro de cómo planea seguir pagando a su abogado agresivo, pero ese no es mi problema. Cuanto más desesperada se pone, más errático es su comportamiento. Amigos en común me han contado que ha pasado la mayor parte del tiempo en casa, quejándose con cualquiera que quiera escuchar cómo le he arruinado la vida. Se ha puesto tan mal que algunos de sus amigos han comenzado a distanciarse de ella. Están cansados del drama y de su constante papel de víctima. Parece que todo lo que Katy pensaba que iba a obtener de este divorcio se está escapando de sus manos. A lo largo de todo esto, he estado haciendo todo lo posible por mantener la calma y manejar las cosas estratégicamente. Cada vez que Katy hace una nueva acusación o demanda, la contrarresto con pruebas. Cada documento financiero que solicitan, lo proporciono, porque no tengo nada que ocultar. Mi abogado ha sido excelente, asegurándose de que sigamos la ley al pie de la letra, lo cual es más de lo que puedo decir del equipo de Katy. También he estado trabajando para proteger la privacidad de mis padres. Los intentos de Katy de arrastrarlos a este desastre son enfurecedores, pero afortunadamente hay protecciones legales que impiden que acceda a sus registros financieros. Aún así, el hecho de que lo esté intentando muestra lo desesperada que está. Es como si pensara que si escarba lo suficiente, encontrará algún tesoro escondido que he estado ocultándole, pero no hay nada que encontrar. Actualización 3. El día de la audiencia en el tribunal finalmente llegó, y decir que la tensión era alta sería un eufemismo. Katy fue la primera en testificar, y salió atacando con todo. Dejó claro que creía que yo le había estado ocultando activos todo el tiempo. Me acusó de manipular nuestras finanzas, esconder dinero en cuentas secretas y mentirle sobre cuánto teníamos realmente. Estaba emocional, pintándose como la víctima que se quedó con nada después de haber sacrificado su carrera para apoyar la mía. En un momento, incluso lloró en el estrado, hablando de cómo había confiado en mí con todo, solo para ser sorprendida por el divorcio y mis supuestas mentiras financieras. Pero luego llegó el verdadero golpe de gracia. Mi abogado presentó pruebas de su aventura con Derek. Tan pronto como salieron a la luz los mensajes de texto, fotos y detalles de su relación con él, el jurado, el juez, todos pudieron ver lo que realmente estaba pasando. La narrativa de víctima de Katy comenzó a desmoronarse ante mis propios ojos. En un momento, incluso trató de restarle importancia a la aventura, diciendo que solo fue un error y que no tenía nada que ver con el divorcio, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Su credibilidad estaba destruida, y quedó claro que sus demandas financieras estaban motivadas más por la codicia que por cualquier otra cosa. Cuando fue mi turno de testificar, me aseguré de mantener la calma y ceñirme a los hechos. Mi abogado me había preparado bien, y sabía que ponerme emocional o a la defensiva no ayudaría en mi caso. Repasé todo, cómo mis activos habían estado estructurados a nombre de mi padre durante años, cómo había proporcionado todas las divulgaciones financieras completas y cómo había intentado manejar el divorcio de manera amistosa a través de la mediación. También testifiqué sobre las amenazas de Katy, su comportamiento errático y la campaña de difamación que había estado llevando a cabo. Mi abogado presentó documentación de todas las acusaciones que ella había hecho contra mí, tanto en público como en los tribunales, y mostró lo infundadas que eran. Presentamos la verdad sobre nuestras finanzas, la casa pertenecía a mi padre, nuestros ahorros eran modestos en el mejor de los casos, y no había ningún alijo secreto de dinero al que ella pudiera reclamar. El juez parecía apreciar mi sinceridad. No traté de vilipendiar a Katy, pero tampoco endulcé la realidad de lo que había sucedido. Los hechos eran claros, y me aseguré de presentarlos sin drama ni exageración. Se llamaron a unos pocos testigos clave durante el juicio, y sus testimonios ayudaron a sellar el trato. Primero, mi padre subió al estrado. Explicó el acuerdo financiero que habíamos puesto en marcha hace años, cómo la casa estaba a su nombre, cómo las inversiones estaban bajo su control,
Y como todo esto se había hecho como una forma de protección financiera a largo plazo. Dejó en claro que estos activos eran suyos, no míos, y que Katy no tenía ningún derecho legal sobre ellos. A continuación, uno de mis colegas del trabajo fue llamado a testificar. El equipo de Katy había tratado de argumentar que yo había estado escondiendo dinero recibiendo pagos o bonificaciones por debajo de la mesa, pero mi colega cerró esa idea rápidamente. Testificó sobre mi salario modesto y regular y lo transparente que siempre había sido con mis ingresos. No había bonificaciones secretas, ni fuentes de ingresos ocultas, solo el cheque de pago sencillo que había declarado. Estos testigos fueron cruciales para demostrar que las acusaciones de Katy no tenían fundamento. El juez pudo ver que no había ninguna gran conspiración de mi parte, solo un simple y transparente acuerdo financiero que Katy nunca se molestó en entender. Después de días de testimonios y argumentos legales, el juez finalmente emitió el veredicto. Fue un alivio enorme escuchar las palabras, el divorcio se otorgaría a mi favor. Las demandas de Katy de la mitad de la casa y de nuestros ahorros fueron rechazadas por completo. El juez dictaminó que, dado que la casa y la mayoría de nuestros activos estaban a nombre de mi padre, Katy no tenía derecho a ellos. Lo único que se le otorgó fue una pequeña cantidad de manutención conyugal, y aún así, solo por un periodo corto, apenas suficiente para cubrir sus honorarios legales, y mucho menos para mantener el estilo de vida que esperaba. El juez dejó en claro que la aventura de Katy y su falta de contribución a las finanzas del hogar jugaron un papel en su decisión. Dio a través de sus intentos de pintarse como la víctima y falló en consecuencia. Mientras se leía la decisión, sentí que se levantaba un peso enorme de mis hombros. Los meses de estrés, las constantes acusaciones, el miedo a perderlo todo se desvaneció en ese momento. Sabía que legalmente ya estaba fuera de peligro. Por otro lado, Katy no tomó bien el veredicto. Tan pronto como el juez terminó, estalló en lágrimas, gritando que el sistema era injusto y que yo la había engañado para que no recibiera lo que era suyo por derecho. Salió furiosa de la sala del tribunal, dejando a su abogado con una expresión de exasperación. No estoy seguro de qué esperaba, pero estaba claro que no se había preparado para la posibilidad de perder. Para mí, el sentimiento inmediato fue de alivio. Agradecí a mi abogado, que había hecho un gran trabajo a lo largo de todo el proceso, y salí del tribunal. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de texto de amigos y familiares felicitándome por el resultado. La noticia se había esparcido rápidamente y la comunidad local ya estaba hablando del caso. Me sentí bien al saber que la verdad había salido a la luz y que finalmente podía seguir adelante con mi vida. Pero Katy no había terminado. Afuera del tribunal, tuvo un colapso total frente a una pequeña multitud. Comenzó a gritar que yo había mentido y manipulado el sistema, y que iba a apelar la decisión. El problema es que no tiene dinero para hacerlo. Su abogado dejó claro durante los procedimientos que se estaba quedando sin fondos, y por lo que he escuchado, todavía está pidiendo dinero prestado a su familia y amigos solo para salir adelante. Dicho esto, estoy increíblemente agradecido por el consejo y la previsión de mi padre cuando se trataba de proteger mis finanzas. Sin su ayuda, quién sabe en qué tipo de lío estaría ahora. También estoy agradecido por el apoyo de mis amigos, familiares y colegas, que se mantuvieron a mi lado incluso cuando Katy estaba esparciendo rumores y tratando de destruir mi reputación. Mirando hacia adelante, soy optimista. Sé que va a llevar tiempo recuperarse completamente de todo esto, tanto emocional como financieramente, pero estoy listo para seguir adelante con mi vida. He aprendido algunas lecciones valiosas de todo esto y no cometeré los mismos errores de nuevo. Por ahora, solo me estoy enfocando en recuperar un sentido de normalidad y disfrutar de la paz que viene con haber cerrado finalmente este capítulo. Katy estaba claramente fuera de sí, gritando frente a la multitud. Aunque dijo que apelaría, todos sabían que no tenía los recursos financieros para hacerlo. Parecía que su colapso no solo era por la derrota en el tribunal, sino también por la realidad de que su plan para obtener la mitad de todo se había desmoronado. Afortunadamente, los procedimientos legales han llegado a su fin y ahora puedo concentrarme en reconstruir mi vida. Me siento aliviado, aunque también un poco triste por cómo terminó todo. Este fue un matrimonio en el que una vez creí,
y aunque Katy me traicionó de la peor manera posible, no puedo negar que había momentos buenos en el pasado. Ahora estoy enfocado en avanzar y en recuperar mi tranquilidad. Aunque este capítulo fue doloroso y agotador, sé que con el tiempo todo sanará. He aprendido mucho sobre cómo protegerme y sobre las personas en quienes realmente puedo confiar. Finalmente, me siento libre de la carga de este divorcio y listo para seguir adelante.